Listo, estimados, ¿ya? Entonces vamos a darle un tiempo de lapso para que no sea tan pesado la grabación, ¿ya? Para que no sea, a ver, no tome tanto tiempo grabar. Sí, vamos a ponerle... Ok, listo. Listo, estimados, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el tema hoy día, ¿ya? El arranque con inversión de giro, ¿ya? Este es uno de los temas que se usa mucho para el método de no solamente arrancar el motor en un primer sentido, ¿no? Por ejemplo, uno de los usos del arranque directo, ¿qué podría ser, estimados? Un ejemplo de ellos, yo les cito, ¿no? Para controlar una faja transportadora, ¿no? Otro ejemplo que me puede dar, a ver, de un arranque directo. Si tengo el motor girando y el eje está girando, ¿qué utilidad yo le puedo dar esto al tipo de arranque de este motor? ¿Qué puedo yo mover con un motor? Una amasadora. Alternadores. Una mezcladora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Si queremos impulsar el agua, bueno, necesitamos lo que es Una bomba. una bomba de agua, ¿no? Entonces, esa bomba o ese motor tiene que tener lo que es un impulsor incorporado, ¿no? O sea, recepciona todo el agua mediante una tubería, ¿no? Y mediante unas paletas empuja todo el agua y llega a una especie de tanque, ¿no? También al motor mismo podemos utilizarlo para qué? Para cortar materiales, ¿no? Para una cortadora, no sé, pues para poder levantar cargas, ¿no? Entonces, el tema del uso de los motores, estimados, le podemos, a ver, tiene tantas aplicaciones, ya, es de tanto uso el tema de los motores que ya forma parte de una instalación, de una máquina, ¿no? O de un determinado proceso, ¿ya? Claro, obviamente ya que más adelante, ¿no? Cuando terminen su módulo, ustedes van a familiarizarse no solamente con estos tipos de arranque, ¿no? Que conocemos el arranque directo, el arranque con inversión de giro, eh, ¿cómo se llama? El arranque estrella triángulo, el arranque temporizado, ¿no? Hay otras formas también de arrancar al motor. Ya, en este caso hay equipos electrónicos que se llaman arrancador de estado sólido o los arrancadores suaves, los software starter. ¿Ya? Ese tipo de equipos electrónicos también ayudan al motor a que tenga lo que es una especie de aceleración, ¿no? Una especie de aceleración en la salida del arrancador y por ende al motor trifásico lo que va a pasar es que aumente su velocidad en base al equipo electrónico, suministre un cierto voltaje hasta llegar al voltaje máximo de trabajo. En este caso vamos a poner un ejemplo que es de 220 voltios, ¿no? También existe otro tipo de arranque, estimados, el arranque con variador de frecuencia. ¿Alguien de ustedes está familiarizado con este equipo? ¿Con los dos equipos que les he mencionado? De mi parte, no. Ya, bueno. Eh, básicamente, todo lo que les acabo de mencionar, hasta los arrancadores de estado sólido y los variadores de frecuencia, ya son equipos que el primero, el arrancador de estado sólido, te ayuda a disminuir el tema de la corriente de arranque, ¿no? Pero no se controla la velocidad. En cambio, en un variador de frecuencia, ya es un equipo electrónico también que no solamente te va a variar o regular la frecuencia. En este caso, estamos hablando de la variación de la velocidad de un motor.
¿Ya? Esos dos equipos electrónicos que les menciono son muy usados en la industria, en la instalación de los tableros eléctricos. ¿Ya? Son muy usados. Claro, también no pasa desapercibido, ¿no? El arranque pues, con contactores, ¿no? El arranque directo. Acabo de mencionarle el arranque con inversión de giro, que es el tema que vamos a ver hoy día. eh, el arranque estrella triángulo, el arranque temporizado, ¿no? Entonces, eh, debemos de tener en cuenta, ¿no? En este módulo la lógica de contacto, la lógica de conexión, ¿ya? Ya al día de mañana ustedes también van a familiarizarse con lo que es con los controladores lógicos programables, ¿ya? Mejor dicho, todos los circuitos de mando que ustedes hagan, ¿ya? En conexión, ahora lo van a llevar a lo que es a la parte de programación, ¿ya? Entonces toda su lógica cableada que ustedes hacen lo van a llevar a la lógica de programación. En este caso ya estamos hablando de lo que es un PLC, ¿no? Que te reduce todo el tema del cableado para compactarlo en un solo componente, ¿ya? Bien, entonces el tema de hoy que vamos a ver es el arranque con inversión de giro. Debemos de conocer unos parámetros muy importantes ya al momento en que arranca un motor, al momento en que eh, vamos a poner en servicio un motor como tal, ya un motor trifásico, ya sea de, de 3 HP, de 5 HP, 10 HP. Entonces, de acuerdo a la potencia que ustedes van a controlar, van a van ustedes entrar en muchos aspectos de diseño e instalación, ¿ya? Pero los conceptos básicos de arranque de motores es este de acá, estimados, ¿ya? ¿Qué más? La corriente de arranque, la corriente nominal, ¿no? El par del motor, ¿ya? Vamos a conocer también el arranque con inversión de giro, su funcionamiento, su esquema de mando, su esquema de fuerza, ¿no? Y el taller de hoy día, ¿no? Instalación del circuito, ¿no? En cada SIMU, su práctica del taller anterior. En este caso, la práctica que yo les mandé es arranques directos, ¿no? Parte uno y parte 2, ¿no? Y también incluido esta práctica de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a añadirle a nuestro trabajo de hoy el arranque directo con inversión de giro, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Muy bien, les acabo de mandar a ustedes, a cada uno de ustedes, un plano en PDF, ya acerca de inversión de giro del motor trifásico, ya que va a ser nuestra práctica de hoy día en KDC. Listo. Muy bien, estimados. A ver, el arranque directo es la manera más simple de arrancar un motor del tipo jaula de ardilla, ¿ya? Los famosos MITJA, ¿ya? Por estas siglas que lo vamos a conocer. Vamos a poner el puntero láser. Motor de inducción trifásico, jaula de ardilla, ¿ya? En una siguiente clase le voy a explicar por qué tiene ese nombre en particular, jaula de ardilla, ¿ya? Dice acá, el arranque directo es la manera más simple de arrancar un motor tipo jaula de ardilla, el cual el estator recibe directamente la tensión de la red, ¿ya? Entonces, fíjense acá, ¿no? Vamos a abrir el KDSIMU para poder visualizar o conceptualizar esta parte que nos dice, ¿no?
Muy bien. Vamos a darle la simulación para que podamos ver acá. Bien, entonces, ¿qué me dice acá este concepto, no? Que el arranque directo recibe toda la tensión de la red en el motor, en el estator del motor trifásico. ¿Ya? Vamos a ver acá. Vamos a reducir esto un poco. Ya está. Ya está. Entonces, fíjense acá, ¿no? Toda la tensión de la red recibe directamente la tensión en el estator del motor, ¿ya? Entonces, fíjense acá cómo es que en el KDSIMU, desde que yo aperturo la llave, el interruptor principal y también el interruptor unipolar de mando, ¿ya? Fíjese acá cómo el motor recibe de frente esta tensión trifásica. En este caso estamos hablando de una tensión de 380 voltios, 220 voltios, 440, ¿no? Dependiendo de cómo viene nuestra instalación en el tablero eléctrico, ¿ya? Entonces, simplemente yo le doy el start, pulso el arranque, ¿no? Y fíjese cómo de frente este motor recibe mi tensión trifásica, ¿ya? Entonces, este arranque directo, ya que nosotros ya hemos hecho, solo puede ofrecer una dirección, sentido de giro y una cierta velocidad, ¿ok? En la placa característica de los motores estimados ya viene lo que es una determinada información, ¿ya? Una determinada información. En este caso nos puede decir 1800 RPM, 1700 RPM, ¿no? Es de acuerdo a cómo está construido el motor, ¿ya? Entonces, el arranque directo solo puede ofrecer una dirección, un sentido de giro y una velocidad. Nada más es lo que nos entrega este arranque directo. Ahora, ¿qué más? El arranque directo tiene una serie de ventajas. Bueno, es muy sencillo de instalar, ¿no? Es un equipo muy sencillo, ¿no? Presenta lo que es un elevado par de arranque, ¿ya? Un elevado par de arranque. Su arranque es de manera inmediata, ¿no? Y su instalación es de bajo costo, ¿ya? Es de bajo costo. Entonces acá yo tengo lo que es un diagrama de tiempo, ¿ok? Vamos a representar el arranque directo mediante un diagrama de tiempo. Entonces, por este lado, representa lo que es el accionamiento de mi pulsador, ¿ok? Vamos a colocarlo de esta manera. En este eje, ¿ya? Este eje representa la activación y desactivación. Vamos a ponerle off, apagado, ¿no? Y esta parte de acá, del mismo eje, de la misma coordenada, representa el encendido. Vamos a ponerle on. ¿Ok? Listo. Luego, esta parte de acá, esta coordenada, representa el tiempo. El tiempo que está encendido nuestro motor, ¿ya? Tanto acá también, ¿ya? Apagado. Encendido. Listo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. ¿Cómo es que al yo pulsar Start, ¿no? Yo pulso el Start del circuito que yo he hecho, ¿ya? Y fíjense cómo el motor
arranca de manera inmediata. Arranca de manera inmediata, listo. En un primer sentido, en este caso en el sentido horario. ¿Ya? En el sentido horario. Luego, hasta que yo decida pulsar el stop, se apaga de manera inmediata el motor. O sea, quiere decir de que acá ha pasado un tiempo estimado al cual yo he querido que mi motor, en mi proceso esté encendido, ¿no? Puede ser lo que es una ventiladora, ¿no? En este caso, que extraiga todo el calor de un ambiente, ¿ya? Entonces, el motor como tal, como lo ven acá, gira en un primer sentido horario, ¿no? De acuerdo al tiempo en que yo desee que esté encendido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estemos bajo este tipo de instalaciones, ¿no? Arranque directo, ¿no? Que también se le conoce como arranque a tensión plena, ¿ya? Se llama así debido a que el voltaje total se suministra directamente al motor, que ya lo hemos visto en el KD5, ¿ya? En este arranque también existen unos ciertos parámetros estimados que debemos de conocer, lo que es la corriente de arranque y la corriente nominal. Estas dos corrientes que te demandan, ¿no? En el momento en que arranca y después cuando se estabiliza la corriente según su placa característica del motor. Bien, entonces, corriente de arranque y corriente nominal, ¿ya? Muy bien, en esta imagen vemos, ¿no? Cómo es que el técnico de mantenimiento está midiendo la corriente que se está originando en el motor, ¿no? Fíjese acá, este motor es grande, más o menos estamos hablando de unos 50 HP en este caso, ¿no? Puede ser para motor trifásico de un compresor, ¿no? O una bomba de agua, que quizá, pues, ¿no? Depende del proceso en el cual nos encontremos. Entonces, nosotros, cuando estemos en esta situación, estimados, ya debemos de conocer estos dos aspectos, corriente de arranque y corriente nominal. ¿Qué es la corriente de arranque? Dice que se produce desde que el motor recibe toda la tensión y se produce un consumo instantáneo. Ah, ¿qué quiere decir? Este consumo instantáneo es de 5 a 7 veces su corriente nominal, placa característica del motor. O sea, quiere decir que en el momento en que yo pulso, vamos a ver acá, a ver, vamos a ver esto en el KDCIM. Quiere decir desde que yo pulso mi circuito de mando, ya, vamos a ponerle stop, ya está. Bien, fíjese acá, quiere decir que desde el momento que yo pulso el start para que arranque mi motor, se produce lo que es una corriente elevada, que es de 5 a 7 veces la corriente nominal que viene en la placa del motor, ¿ya? En la placa del motor, ¿ya? Entonces, esa corriente es instantánea, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a visualizar en nuestra pinza amperimétrica, ¿ya? Entonces, la corriente que nosotros vayamos a medir, lo vamos a medir en las fases, ¿ya? En las fases del motor, ¿ya? Podemos medirlo acá en este lado, en esta fase y en esta siguiente fase, ¿ya? Entonces, las tres mediciones que hagamos, estimados, de corriente en nuestro motor, las tres mediciones tienen que ser iguales, muchachos, iguales, ¿ya? Bien, entonces, Profe, consulta, ¿sí? que siga. En el caso que dice las tres mediciones iguales, si usted dice arranca, entonces hay que prender y apagar midiendo en cada fase. Claro, o sea, quiere decir de que tú pulsas acá tu circuito de mando para que arranque tu motor y ¿cómo se llama? Tienes que para ese momento disponer de tu pinza perimétrica, ya, digamos, acá en la salida de este relé térmico, ¿ok? Para ver en ese momento el consumo de arranque. Vamos a dibujar lo que es una pinza perimétrica, ¿no? Más o menos tiene esta forma, ¿no? A ver, vamos a borrar esto de acá. Ok.
La pinza Profesor, perimétrica. ¿en qué mides? ¿En amperaje? En amperios. Ahorita lo estoy poniendo, estimado. Vamos a ver. Estoy dibujando una pinza perimétrica. ¿Ya? Listo. Entonces, esta es mi pinza perimétrica, ¿ya? Estamos representándolo de esta manera. Así. ¿Ok? Listo. Entonces, la pinza perimétrica me va a marcar una determinada corriente. En este caso, si la placa de mi motor viene, me da la información de que su corriente nominal es de 3 amperios. ¿Ok? Vamos a poner acá. La placa del motor es de 3 amperios. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que si la placa del motor viene con 3 amperios, dice que en el momento en que arranca, el motor recibe toda la tensión, el voltaje en el estator y se produce un consumo instantáneo. ¿Ya? Quiere decir que es una lectura rápida que te muestra el motor. O sea, vas a tener una corriente de arranque instantánea. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese consumo instantáneo es de 5 a 7 veces su placa, su corriente nominal. Entonces, si tu corriente nominal acá de este motor es de 3 amperios, lo que tienes que hacer es multiplicar ese factor entre 5 a 7 veces. Yo les 15, 21 pregunto, amperios. claro, yo les pregunto, ¿cuánto sería el consumo instantáneo de ese motor? 15 a 21 amperios. Claro, 15 a 21 amperios, ¿no? Entonces, tu pinza perimétrica tiene que tener la capacidad, por ejemplo, ese tipo de pinzas que son muy buenos de la marca Fluke, ya yo se lo recomiendo mucho usar estas pinzas por tener lo que es un congelamiento de la lectura, ¿no? Cuando detecte lea la corriente máxima, ¿no? Que está leyendo tu pinza perimétrica, ¿no? Yo le recomiendo bastante ese instrumento, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De que en estos momentos arranca tu motor y el valor instantáneo es de 15 a 21 amperios en las 3 fases, ¿ya? En las 3 fases. Entonces, esa medición, estimados, al momento que yo arranco, tiene que marcarme iguales en las 3 fases del motor, ¿ya? Entonces, yo voy con mi pinza, ¿no? Y mido en los cables salientes del motor, ¿ya? En los cables salientes de mi motor. Entonces, ¿qué más? Una vez que el motor arranca, bueno, ya hizo su corriente instantánea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En ese momento en que arranca el motor de manera instantánea, se va a producir lo que es una potencia inicial grande, ¿ya? Un torque elevado. Un torque elevado, estimados. Vamos a conocer ese término, lo que es par o torque, ¿ya? Para vencer la inercia del motor, ¿ya? En este caso, cuando el motor está en reposo. ¿Qué quiere decir eso, estimados? A ver, vamos a colocarle simulación, ¿ok? Entonces, en estos momentos como tal, vamos a irnos a esta parte, ¿ya? A ver, en estos momentos como tal, estimados, el motor está en reposo, ¿ok? Quiere decir que, mejor dicho, el eje de tu motor está quieto, ¿ya? Está quieto, no tiene movimiento. Ahora, cuando yo pulso el start, cuando yo le doy el arranque a mi motorcito, ¿ya? No solamente se va a producir una corriente elevada instantánea, no. Lo que se va a producir es una fuerza de torsión o par o torque también elevado también, ¿ya? Entonces, característica de estos tipos de arranque es que voy a visualizar corrientes de arranques elevadas, ¿ya? Y par o torques elevados, ¿ya? Para vencer la inercia del motor, o sea, en estado de reposo, claro.
yo pulso el Start, ¿ya? Y se elevan dos parámetros, ¿ya? En este caso, se eleva la corriente. Vamos a poner acá. Se eleva la corriente y se eleva el par. Ahora vamos a conocer este nuevo concepto, ¿no? ¿Qué cosa es par? Ah, ok. Entonces, este nuevo concepto, cuando nosotros estemos frente a un motor que está arrancando, van a ver que cuando el motor arranca va a empezar como a tener como una especie de sacudida, ¿ya? No sé si en alguna de sus experiencias, de sus trabajos o del cual están ustedes relacionados, ya ven que el motor en ese momento cuando arranca hace como una especie de sacudida. No sé si han podido experimentar ese escenario. Sí, profe. Sí, Sí, ¿no? profe, a veces, acá más en la casa, cuando quieres prender una moladora así, medio que la luz, medio que como si se Se afecta. bajara, Claro, se como que afecta. Claro, se afecta, considera ¿verdad? sí, Claro. profe. Entonces, así como, miren, yo les doy un ejemplo, ¿no? Un caso, ¿no? Tal y como tú me lo dices, ¿no? Que se baja la tensión, ¿no? Yo tengo yo tengo lo que es un caso particular, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es hacerles un trabajo de mejora, ¿no? Para poder hacer una instalación en el cual ya no afecte la corriente que arranca las bombas, ¿no? Y por ende afecta todo el edificio de 15 pisos. Imagínense, ese mismo caso estimado que tú me estás diciendo, ¿ya? Se da también en un edificio de 15 pisos. Estamos hablando de allá del distrito de Jesús María. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me cuentan de que cuando arrancan la bomba, ¿ya? Se presenta lo que es un bajón de energía, ¿ya? Un bajón de energía. Entonces, ojo, escucha, mira, cuando la bomba arranca, entonces, ¿a qué parámetros nos tenemos que enfrentar o tenemos que acordarnos? La corriente de arranque. Eso de acá, estimados. La corriente de arranque. ¿Ya? Es característico de todo motor, estimados, se produce esto de acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Me dicen que por favor que instalen, ¿no? Un sistema eléctrico, ¿no? Que no me perturbe la, todo el voltaje que alimenta mi edificio. Ah, ok, entonces ese ya es otro tipo de arranque, ya en este caso ya es un arranque estrella triángulo o arranque con, ¿cómo se llama? Con arrancador de estado sólido, pero eso ya es otro tema, ya que ya más o menos le voy a explicar un poquito más a profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la corriente es tan elevada, en este caso es una bomba de 10 HP, ¿ya? Y su consumo, ya es de, a ver, no recuerdo bien la placa característica, a ver, pero creo que su consumo nominal es de, bueno, la placa estaba muy borrosa para ese momento, no me recuerdo bien el dato de placa. Ya, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Que consuma 15 amperios, ¿ya? La placa característica del motor dice 15 amperios. Voy a presentarles otra diapositiva para ponerlo como ejemplo. A ver, vamos a poner acá, que ese sería el tema de motores eléctricos. Vamos a ver acá.
Ahí está. ¿Logran ver la placa, estimados? Sí, profesor. Ya, listo. Sí, profe. Ya. Esta es la placa característica de un motor. ¿Ya? La placa te viene toda la información con el cual trabaja tu motor. Si es trifásico, qué potencia es, con qué voltaje se está trabajando tu motorcito, ¿no? A qué frecuencia, a cuántas RPM está trabajando, tu factor de servicio, ¿ya? La corriente, ¿cómo se llama? Las corrientes, ¿no? Por ejemplo, acá, las corrientes que vienen como información en la placa característica del motor, ¿no? ¿Qué más te viene? El conexionado de tu motor, ¿no? Bueno, qué tipo de rodamientos vienen, ¿no? Entonces, hasta el factor de potencia también, el famoso cos-phi, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos de que la placa del motor nos dice una corriente nominal de 10 amperios, ¿ya? De 10 amperios. A ver, si la corriente nominal es de 10 amperios, ¿cuánto viene a ser la corriente de arranque? De 50 a 70. 30 amperios. A ver, hemos dicho que la corriente de arranque se multiplica entre estos valores, entre 5 a 7 veces su corriente nominal. O sea, 50, 70, profe. claro, Sí. más o menos. Perdón, 50, 60 amperios. Ya, entonces quiere decir de que esa corriente elevada, ya, esa corriente, y más sobre todo cuando el eje de tu motor, vamos a poner este caso, ¿ya? El eje de este motor se encuentra conectada a lo que es a una carga, en este caso a un reductor, no sé, pues a una faja transportadora o a una cortadora, lo que sea, estimados, ya lo que va a pasar si es que no tienen ustedes bien dimensionadas sus llaves o sus protecciones o cualquier tipo de independización para no afectar su sistema eléctrico, lo que va a pasar después, estimados, es que toda tu red de tensión, toda tu red de alimentación, vamos a sacar este ejemplo, ¿ya? Del K-decimo. Profe, disculpe, antes que siga avanzando. En la plaquita que nos enseñó, ¿cuál era la corriente nominal? No, en esa placa, o no es ese motor. No, 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 es otro motor, ya es una bomba. Perfecto, pero en este motor, en esa placa, ¿cuál viene a ser el dato de la corriente nominal? Sí, ¿2.27? sí, así es, estimado. Justo como ves acá, esta es la placa del motor, ¿ya? Y te vienen estos valores, ¿no? 2.87 si lo conectas a 220 o 1.66 amperios si lo conectas a 380 voltios. Ya, con ese dato es el que tenemos que trabajar de 5 a 7 Claro, veces según el su corriente nominal, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? De que si tu dato de placa te viene estos valores, ¿ya? Tú tienes que multiplicar bajo esas dos premisas de valores, o sea, entre 5 a 7 veces. A ver, si yo hago mi instalación de mi bomba en este caso, ¿no? ¿Ya? A 220 voltios trifásico, como dice acá. A 2.87, ¿cuánto sería mi corriente de arranque? ¿Cuánto sale, estimados? A ver, participen, por favor.